¿Qué tal, amigos? Hoy fue la etapa de lo que pudo haber sido y no fue. Sí, al menos uno cuenta la experiencia como le fue en ella, en lo que a emociones se refiere, obviamente, ¿no? Pintaba tan bien la etapa, no solo porque el recorrido era de por sí atractivo, con dos puertos de segunda categoría en la parte final, con un recorrido quebrado, con muchos corredores metidos en una fuga, sino porque además se daban un montón de circunstancias que podían abogar porque la etapa tuviera determinadas repercusiones. No digo que la etapa haya sido fea, ha sido bonita, ha conseguido la victoria quien la ha merecido, Bob Jungels, hemos tenido incluso, aunque nos lo hayan hurtado, ese sprint final entre Pogačar y Vingegaard, y hemos tenido al final alguna decepción, como ese tiempo enorme que ha perdido un Daniel Felipe Martínez, a quien a la espera de más informes imagino enfermo, porque no era normal ni que perdiera contacto tan pronto con el grupo, ni que se dejara ir al punto de ceder más de un cuarto de hora en el desenlace de la etapa, ¿no? Pero bueno, cuando digo que lo que pudo haber sido y no fue, es porque pintaba bien en todos los sentidos. Pintaba bien una fuga de 23 corredores en las que había gente de la realeza, de la nobleza de la carrera, pero sobre todo estaba el toro de Urrao. Rigoberto Urán, damnificado el día de ayer con lesiones en el codo, en la cadera, etcétera, se metió en la fuga, y en la fuga había muchos corredores buenos. Y en la fuga había representantes de los equipos más ilustres, empezando por Brandon McNulty por parte del líder, o de Van Aert por parte del Jumbo, o de Castroviejo, o de Conrad por parte del equipo Bora junto a Nils Politt. Y había además 4 representantes españoles que eran de lo más granado a la hora de buscar una victoria de etapa. Eran corredores con oficio, como el caso de Izaguirre, como el caso de Luis León Sánchez, como el caso de Castroviejo, y teníamos ahí un Carlos Verona que venía de ganar magníficamente una etapa de estas características en la vuelta, en el Criterium del Dauphiné. Es decir, había ingredientes necesarios para que ese recorrido, que ya de por sí se presentaba tortuoso, el calor, la orografía, el desnivel, etcétera, tuviera agravantes. Porque Rigo Urán estaba a 3 minutos y pico en la general, y Rigo Urán podía convertirse en líder. Y bueno, no sé hasta qué punto a UAE le podría convenir dejar el maillot para no tener que trabajar tanto como han tenido que trabajar ayer y en el día de hoy, pero también es verdad que no se le podía dar rienda suelta a un corredor tan peligroso como el colombiano de Education First. Y por eso amarraron desde el principio y por eso no dejaron nunca que la diferencia del grupo de cabeza excediese de los 3 minutos, y por eso mantuvieron un tour de force con los rodadores en el terreno plano y al final con Bennett, con Maika, con el propio McNulty que quedó de la fuga, para imprimir un ritmo en la última ascensión. Es verdad, tendida, el Pas de Morgens, que se coronaba 9 kilómetros de meta, pero que eran 15 kilómetros de subida. Luego de subir el Col de la Croix, que también era un puerto de primera categoría, y todo ello al ritmo alto que marcó la etapa, porque efectivamente iba a haber fuga, pero no se consintió la fuga desde el primer momento. Y se abrían, como digo, muchas expectativas hasta dónde puede llegar Rigo. Al menos recuperará algo de tiempo en la clasificación general, podrá ser ese maillot de líder amarillo que ha perseguido Education First, con Magnus Cort, con Poules, en las primeras etapas, por fin una realidad. ¿Podrán jugar algún factor determinante corredores como Castroviejo, como Van Aert en el grupo cabecero, si se mueven algunos de los otros hombres por detrás? ¿Llegará por fin esa esperada victoria española en lo que hace a la representación muy notable de 4 próceres significativos y con capacidad para ganar? Nuestro gozo en un pozo. Al final nos quedamos sin nada que haber. Es algo que puede ocurrir y que ocurre con suma frecuencia, sobre todo cuando el equipo del líder, además de mostrar una fortaleza, tiene un líder que no perdona y que lo quiere absolutamente todo. No quiere especulaciones, y en esto sí que es el segundo caníbal, es el segundo Eddy Merckx. No va a conseguir nunca, ya que se entra mucho en el debate, el palmarés de Eddy Merckx, como digo yo siempre, por una razón obvia, porque Merckx era capaz de ganar al sprint a 200 corredores un día sí, otro también, ganar 7 ediciones de la Milán-San Remo, y porque además corría muchísimo más días de competición y estaba ganando durante todo el año. Pogačar, que ha ganado casi todo lo que ha corrido más bien poco. No olvidemos que desde las clásicas belgas solo ha corrido los 4 días del Tour de Eslovenia y Pro, 24 días de competición creo que le salían, y era mucho más fresco. Merckx corría 80 días mínimo del calendario y ganaba todo, etapas, vueltas, contrarreloj que era poco menos que insuperable. Bueno, no estamos hablando tanto de eso, tiempo tendrá también para crecer Pogačar y ya veremos hasta dónde llega, pero sí de la ambición.
en eso es idéntico al caníbal, no perdona ni un día, está dispuesto a sacrificar al equipo. Yo creo que vive un momento de madurez que además combina con la seguridad que tiene en sus fuerzas, sabe que tiene el motor, sabe que tiene el guns, que tiene el punch para cualquier recorrido, se ha visto sólido en las cronos, se ve sólido en cualquier tipo de llegada, da igual que sea muy exigente, que sea un puerto de cuarta categoría o de tercera para rivalizar con gente como Van Aert o como Matthews ayer en Lausana, ¿no? Pero en el fondo cuesta pensar que un Tour que apenas tiene tiempo para la tregua, que va a acumular una cantidad de fatiga enorme, que presenta la próxima semana ya un tríptico importante en los Alpes. La primera etapa del martes es un poquito más suave, pero con la llegada al helipuerto de Mellev, y luego ya los dos grandes etapones del Granón el miércoles, el jueves con Alpe 10, pero que sobre todo tiene guardadas una cantidad de emboscadas tremendas cuando llegue el macizo central. Las temperaturas y los partes meteorológicos son terroríficos, avisan de un verdadero infierno de calor por encima de los 40 grados cuando lleguemos a la sartén, al horno de Francia, que es Mende y todo el macizo central. Yo no sé con qué fuerzas van a llegar ahí unos y otros, no tengo duda de que Pogačar va a llegar con más fuerzas que los demás, porque es el más poderoso, pero tiene que llegar con más fuerzas que su equipo. Y sin embargo, en medio de este panorama en el que Pogačar no tiene ningún miedo a llevar el peso de la carrera, a hacer trabajar a sus hombres, a intentar buscar otra victoria de etapa si hubiera sido posible, me sorprende un poco la pasividad de los rivales. Un poco, ¿eh? No era el escenario más idóneo, porque no tenía, digamos, esa dureza, pero era un muy buen escenario, con dos puertos de primera categoría, aunque el segundo fuera más tendido, eran 15 kilómetros de ascensión, se coronaba 9 kilómetros de meta, y todavía había un repecho final, llegando a la estación de las Puertas del Sol, en Chalet. No se movió nadie. El chauvinismo francés nos volvió a hurtar empecinados en Pinot. A ver, que yo esto lo entiendo, que me parece normal. Hacen la realización de la carrera y es lógico que pongan el foco en que Pinot estuvo ahí luchando con Jungels cerca de conseguir la victoria, pero de ahí a privarnos de los padecimientos que estaba Blasov, que solo perdió medio minuto aproximadamente en meta, milagrosamente, porque se descolgó pronto, o lo que le estaba pasando a Dani Martínez, y sobre todo la pelea que podía producirse en la cabeza entre los Pogačar y Vingegaard, que se produjo in extremis. Hay un abismo, se puede atender a las dos cosas, y máxime cuando ves que Pinot no solo no va a ganar la etapa, sino que además se ha visto superado claramente por la pareja española formada por Castroviejo y por Verona, que al menos nos consolaron con un segundo y un tercer puesto, que no vale nada más en realidad que para los puntos. En algún caso ya veremos si trascendentes, por lo que al Movistar se refiere, los 25 puntos que ha pillado en la etapa hoy Carlos Verona. Pero a mí todo me supo a poco, tal vez porque tenía demasiadas expectativas viendo aquella fuga, viendo el escenario de la etapa, la gente que iba delante, las expectativas que se podían abrir en uno y otro sentido, no se abrió nada. Ganó Jungels con mucho mérito, revivivo Jungels, porque llevaba 2 o 3 años el hombre que había desaparecido, un corredor importantísimo en las filas del entonces de Kuning, cuando ganó la Lieja-Bastogne-Lieja, nada menos, un corredorazo espléndido, pero había sufrido un bajón, tuvo que emigrar a la G2R y hoy se ha reivindicado, porque la fuga de 23 corredores tenía muchos quilates y cuando arrancó la moto se fue con una facilidad extraordinaria, los metió 2 minutos, los dejó prácticamente sin opción a los demás y al final aguantó y resistió el envite de Pinot y de Castroviejo y de Carlos Verona, que son los únicos que salieron indemnes de la fuga, importante fuga de 23. ¿Por qué no se movieron atrás? Ellos lo sabrán. Tal vez en Ineos iban pendientes de Dani Martínez, pero también hay un momento en el que Dani Martínez ya se desconecta por completo, no es solo que se descolgara, se desconectó por completo de la carrera. ¿Por qué no se movió Jumbo? Bueno, en el caso de Jumbo puede ser más comprensible en el sentido de que tendrá que jugar fundamentalmente la baza de Roglic junto a la de Vingegaard y tendrá que elegir un par de escenarios o tres para atacar con decisión, no andar aquí robando segundo a segundo, que supone mucho agotamiento. Pero lo de Ineos sí me deja un poquito. A ver, Ineos ha cometido un error grave de planteamiento esta temporada, no lo podemos obviar. El equipo más poderoso económicamente del planeta no se puede permitir el lujo, en ausencia de Egan Bernal, de alinear a Carapaz en el Tour, en el Giro, y venir sin Carapaz al Tour de Francia. Pero aún así todo, aceptando esa premisa, aquí hay gente con fuste y con nivel. No se han movido, que posiblemente no podían, que el ritmo que marcaban McNulty, bueno,
Bennett fundamentalmente, porque ha sido el que ha hecho casi toda la extensión, con Mike ahí en apoyo. ¿Es mucho para ellos? Pues puede ser. Puede ser desde el punto de vista de que posiblemente ni G. Thomas ni Adam Yates son corredores que presenten tantos avales como para decir son favoritos para ganar el Tour. Pero si no te mueves, menos. No te mueves, si es carrera de eliminación, es posible que aspiren al podio, es posible que por ahí un Adam Yates pille una victoria de etapa, pero creo, y aquí sí, que el presupuesto de un equipo como Ineos da y tiene que dar para intentar buscar la victoria en el Tour. A ver, estoy haciendo una valoración simplemente muy personal y muy subjetiva, por lo tanto sujeta a error y a equívoco de lo que hemos visto en la etapa de hoy. Queda tanto Tour por delante que me imagino que hay gente y mentes pensantes, primero que saben las verdaderas posibilidades de sus corredores y segundo que también tratarán de elegir los escenarios idóneos para intentar lanzar ese ataque. Pero hoy parecía un día propicio y hoy no se movió nadie. Y hoy UAE se castigó, es verdad, y mucho. Y hasta por ahí también cabe el interrogante. ¿Por qué se castigaron tanto? Podían haber dejado el maillot a Rigoberto Urán, mientras no fuera con mucha diferencia de tiempo y pese a su enorme carácter, no creo que Urán sea un enemigo peligroso como para ganarle el Tour a Pogačar, así se hubiera puesto ahí con un par de minutos de líder o tres. Pogačar lo quiere todo, Pogačar ha vuelto a castigar al equipo del UAE y por ahí sí nos queda la expectativa de que puedan pasar cosas. Por lo menos yo las tengo. Normalmente el equipo más fuerte termina imponiéndose, pero cuidadito. Hoy, en la etapa, ha vuelto a haber ausencias por COVID. El caso de Guillaume Martin, corredor de pedigrí, el caso del portugués Rubén Guerreiro, tampoco salió Casper Asgreen, el gran danés del Quickstep, pero ese fue por precaución. Y estos casos se pueden ir repitiendo paulatinamente. Es decir, aquí todo el mundo tiene que estar pendiente de que lo que no se consiga antes, a lo mejor luego no se tiene oportunidad de conseguir. Ahí lo dejamos. No vamos a entrar en el terreno de las especulaciones cuando, insisto, queda casi todo el Tour. Quedan los Alpes, queda, y hago especial significación con 40 grados de temperatura, las etapas del macizo central, que puede ser el llanto y crujir de dientes de más de uno, y quedan los Pirineos también con ese asfixiante calor en la última semana. A lo mejor para entonces Pogačar tiene el Tour sentenciado, pero no lo parece. No lo parece porque aunque hoy volvió a acelerar allí a buscar otro segundo, a buscar no sé qué, es ya un permanente alarde, no había ni bonificaciones. Vingegaard se les pegó a rueda y sí, pillaron 3 segundos a Thomas, a Yates, a Quintana, a Mas, a Roglic, pero a estas alturas tampoco tiene mayor significación, ¿no? En cualquier caso, va paso a paso, suma y sigue. Y no sé en qué situación vamos a salir de los Alpes, pero sí sé que los Alpes tienen que dictar una sentencia bastante definitiva en la mayoría de los casos de este Tour de Francia. Ahí lo dejamos. Lo que pudo haber sido y no fue, terminó con la victoria merecidísima de Jungels, con la segunda plaza para Castroviejo, la tercera para Verona, la cuarta para Pinot y ya entró Pogačar, quinto a 49 segundos junto a Vingegaard y a 52 Thomas, Yates, Mas, Quintana, Caruso, Bardet, Gaudy y el resto de los hombres, a excepción, como decimos, de Blasov, que se dejó 30 segundos, y de Daniel Felipe Martínez, que se dejó 16 minutos. La clasificación general mantiene las diferencias entre Pogačar y Vingegaard, 39 segundos, pero incrementa a 1.17 sobre Geraint Thomas, a 1.25 Adam Yates, a 1.38 David Gaudy, a 1.39 Bardet, a 1.46 Pidcock, ahí se mantiene, ¿eh? A 1.50 más, a 1.55 Poules y a 2.13 Nairo Quintana. Desgraciadamente desaparece de los puestos de privilegio Daniel Felipe Martínez. Y como se dice siempre, ahora nos queda un merecido y reparador descanso de este lunes. Bueno, vamos a ver si se puede recomponer la figura, si se pueden recuperar fuerzas que falta hace para lo que nos queda por delante. Y sobre todo vamos a ver si, cumpliéndose como se está haciendo con rigor todo el protocolo en lo concerniente a evitar que la pandemia continúe extendiéndose, por lo menos no hay que cobrar nuevas bajas o nuevas bajas importantes en el pelotón, porque también la carrera y el Tour están supeditados a ese quinto elemento que no se puede controlar fácilmente y que puede hacer variar el rumbo de los acontecimientos. De hecho, hay corredores que corren en ese sentido. Es el caso de Jakobsen. ¿Os habéis fijado que Jakobsen ni siquiera sprinta? Va allí sí a hacer el mejor puesto posible, pero no le importa nunca el sprint a Van Aert en los sprints del maillot verde.
posiblemente porque consciente de que no tiene muchas opciones ante Van Aert, a lo que aspiras a estar ahí segundo por si Van Aert no termina el Tour, y entonces ese se llevará el mayor verde, ¿no? Bueno, a lo mejor ese posicionamiento lo tienen otros muchos. Primero, expectante siempre de que la teoría de la supervivencia vaya eliminando rivales, como así sucede cada día, ¿no? Y segundo, intuyendo que a lo mejor hay rivales que son eliminados por otros factores. Bueno, como digo, descanso importante, se apañarán algunos contratos, insistimos que Nairo está muy cerca de renovar por el equipo del Arkea, aunque todavía faltarán algunos detalles, y por ahí hay que sentirse felices en que tanto Urán haya sido protagonista como que Nairo esté en buena condición y sobre todo Enric más. A Enric se le ve muy fresco, a Enric se le ve en muy buena condición. Vamos a ver que tienen que llegar los puertacos de verdad al margen de las Ipac Blanche del otro día para empezar a marcar diferencias. El martes tenemos una etapa exigente, la primera, y luego ya esa doble etapa alpina realmente colosal. Paso a paso y día a día. De momento vamos a disfrutar del descanso.